Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rinconcito favorito para chismecito de celebridades turcas. Hoy les traigo un vídeo que, oh por Dios, me tiene súper emocionado. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha desatado pasiones y ha hecho que nos mordamos las uñas de la pura angustia. Si adivinaron, vamos a hablar de Kerem al rescate de Hande en apuros. ¿Llegará a tiempo? Esa es la pregunta del millón. Pero antes de sumergirnos en este drama digno de Hollywood, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subo contenido todas las semanas, desde análisis de series hasta los últimos chismes calientitos. Y créanme, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Ok, respiremos profundo. La situación es la siguiente: Hande, nuestra queridísima Hande, se encuentra en una situación, digamos, complicada. No vamos a entrar en detalles escabrosos porque este es un canal para toda la familia, pero digamos que sufre un percance. Un percance que la pone en una situación de vulnerabilidad, en una situación donde necesita ayuda, y rápido. Ahora aquí es donde entra nuestro héroe, el valiente, el intrépido, el Kerem. Kerem, que como todos sabemos, tiene un corazoncito de oro y un sentido del deber que lo hacen irresistible. Kerem, al enterarse de la situación de Hande, no duda ni un segundo. Deja todo lo que está haciendo y se lanza al rescate. Pero aquí viene la parte tensa, la parte que nos tiene con el Jesús en la boca. El tiempo es crucial. Cada segundo cuenta. Hande está en peligro y Kerem tiene que llegar a tiempo para evitar lo que sea que la esté amenazando. La tensión se corta con un cuchillo. Ahora, vamos a analizar las posibles rutas que Kerem podría tomar. La primera y la más obvia, es la E80, la autopista principal que conecta Estambul con la zona donde Hande se encuentra. Esta ruta es la más corta, aproximadamente unos 45 minutos en condiciones normales. Pero, oh sorpresa, no estamos en condiciones normales. La E80 es famosa por sus atascos, especialmente en hora punta, y hoy adivinen qué. Es hora punta. Además, según los últimos reportes del tráfico, hay un accidente en el kilómetro 32, lo que ha provocado un embotellamiento kilométrico. Así que la ruta más corta se convierte en la más frustrante y lenta. Kerem se enfrentaría a un mar de coches, taxis y autobuses, todos intentando avanzar a duras penas. Cada semáforo en rojo sería una tortura, cada bocinazo, un recordatorio de la urgencia de la situación. La E80 en este momento es una trampa. La segunda opción es tomar la ruta alternativa, la que bordea el mar de Mármara, la D100. Esta ruta es más larga, unos 60 minutos, pero se considera más pintoresca y generalmente menos congestionada. Sin embargo, la D100 tiene sus propios desafíos. Es una carretera con muchas curvas, lo que requiere una conducción más cuidadosa y lenta. Además, atraviesa varios pueblos pequeños, con semáforos y pasos de peatones que podrían retrasar a Kerem. La D100 es la opción segura, la opción que prioriza la precaución sobre la velocidad. Pero, ¿será suficiente para llegar a tiempo? ¿Podrá Kerem soportar la lentitud del tráfico local, la paciencia requerida para sortear los obstáculos del camino? La D100 es una apuesta arriesgada, una apuesta por la constancia y la perseverancia, pero una apuesta que podría no dar sus frutos. Y luego está la tercera opción, la opción más arriesgada, la opción que solo Kerem, con su valentía y su determinación, se atrevería a tomar. Se trata de un atajo a través de una carretera rural poco transitada, la I-07. Esta carretera es prácticamente desconocida para la mayoría de los conductores, un camino estrecho y sinuoso que serpentea a través de colinas y bosques. La I-07 es la ruta más rápida, apenas unos 30 minutos, pero también la más peligrosa. Está llena de baches, curvas cerradas y tramos sin asfaltar. Además, no hay señalización adecuada, lo que podría llevar a Kerem a perderse. Para colmo, la I-07 atraviesa una zona con fama de ser frecuentada por jabalíes, animales salvajes que podrían cruzarse en el camino y provocar un accidente. La I-07 es una apuesta total, una jugada arriesgada que podría llevar a Kerem a la gloria o al desastre. Es la ruta de los valientes, la ruta de los que no temen a nada, la ruta de los que están dispuestos a arriesgarlo todo por la persona que aman. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Hande? Está esperando pacientemente a que Kerem la rescate.
Por supuesto que no. Ande es una mujer fuerte e independiente y capaz. No se va a quedar sentada esperando a que la salven. Ande está luchando, está resistiendo, está haciendo todo lo posible para salir de esta situación por sí misma. Pero necesita ayuda, necesita un empujón, necesita a Kerem. Imaginemos la escena. Ande, atrapada en una situación que no podemos detallar, está usando toda su astucia y su ingenio para ganar tiempo. Podría estar negociando con la persona o personas que la retienen, utilizando su carisma y su capacidad de persuasión para retrasar sus planes. Podría estar buscando una forma de escapar, analizando el entorno, identificando las posibles vías de escape, planeando una estrategia para liberarse. Podría estar utilizando sus conocimientos de defensa personal, aprendidos en sus clases de kickboxing, para repeler cualquier intento de agresión. Ande es una superviviente, una luchadora nata, una mujer que no se rinde ante la adversidad. Pero incluso la persona más fuerte necesita ayuda en algún momento, y Ande sabe que Kerem es su mejor opción. Confía en su amigo, confía en su valentía, confía en su capacidad para llegar a tiempo y salvarla. Mientras tanto, Ande sigue luchando, sigue resistiendo, sigue esperando la llegada de su héroe. Y hablando de Kerem, ¿dónde está ahora? Lo vemos al volante de su flamante BMW, conduciendo a toda velocidad, con el rostro tenso y la mirada fija en el camino. Ha elegido la I-07, la ruta más arriesgada, la ruta de los valientes. Sabe que cada segundo cuenta, sabe que Ande está en peligro, sabe que no puede permitirse el lujo de perder tiempo. Lo vemos esquivando baches a toda velocidad, sorteando curvas peligrosas, desafiando las leyes de la física. Kerem está en modo héroe, dispuesto a todo por salvar a su amiga. Pero la I-07 no se lo pone fácil. La carretera está llena de obstáculos, el terreno es irregular, la visibilidad es limitada. En un momento dado, un jabalí se cruza en su camino, obligándolo a frenar bruscamente y a realizar una maniobra evasiva. Por suerte, Kerem logra evitar el animal, pero el incidente le hace perder unos valiosos segundos. La frustración se apodera de él, pero no se rinde. Respira hondo, se concentra y sigue adelante con la determinación de llegar a tiempo y salvar a Ande. Pero el tiempo se agota. La situación de Ande se vuelve cada vez más desesperada. La amenaza se acerca. Imaginemos que la persona o personas que la retienen están perdiendo la paciencia, están a punto de tomar medidas drásticas. Ande siente el peligro inminente, sabe que el tiempo se acaba. En un último intento por ganar tiempo, Ande recurre a su ingenio y a su capacidad de improvisación. Simula una enfermedad repentina, finge un ataque de pánico, inventa una historia conmovedora sobre su familia. Cualquier cosa vale para retrasar el inevitable. Pero sus tácticas solo funcionan por un tiempo limitado. La persona o personas que la retienen sospechan de sus artimañas y deciden actuar de inmediato. La situación se vuelve crítica. ¿Llegará Kerem a tiempo? Imaginemos la escena, la música se vuelve más intensa, los efectos de sonido aumentan el dramatismo, las imágenes se suceden a un ritmo vertiginoso. Vemos a Kerem conduciendo a toda velocidad, con los neumáticos chirriando en cada curva, el motor rugiendo con furia. Vemos a Ande luchando por su vida, resistiendo con todas sus fuerzas, negándose a rendirse. Vemos a la persona o personas que la retienen acercándose con intenciones maliciosas. La tensión es insoportable. El corazón nos late a 1000 por hora. Dejemos el suspense por un segundo. Más allá del drama y la acción, esta historia nos enseña algo importante, la importancia de la amistad, la importancia de la lealtad, la importancia de estar ahí para los que nos necesitan. Kerem no rescata a Ande porque está enamorado de ella, sino porque es su amiga, porque la aprecia, porque no puede soportar la idea de que le pase algo malo. Y Ande por su parte confía en Kerem, sabe que puede contar con él, sabe que no la va a abandonar. Esa confianza mutua, ese lazo inquebrantable, es lo que les da la fuerza para superar cualquier obstáculo. Imaginemos que a pesar de la situación de peligro, Ande mantiene la calma, confía en que Kerem llegará a tiempo. Esa confianza le da la fuerza para resistir, para no perder la esperanza, para seguir luchando. Y Kerem por su parte siente la responsabilidad de no defraudar a su amiga, de cumplir su promesa de protegerla. Esa responsabilidad le da la valentía para afrontar cualquier peligro, para superar cualquier obstáculo, para llegar a tiempo y salvar a Ande. Volvamos a la acción. Kerem está cada vez más cerca.
Se puede ver la cabaña abandonada donde Hande está retenida a lo lejos. La tensión aumenta. El corazón nos late a 1000 por hora. Kerem divisa la cabaña, aparca el coche a unos metros y se adentra cautelosamente en el bosque. Sabe que tiene que actuar con rapidez y sigilo. ¿Llegará a tiempo? Sí. Kerem llega a tiempo. Justo en el último segundo, cuando todo parecía perdido, Kerem irrumpe en la cabaña como un torbellino y rescata a Hande. ¡Uf! ¡Qué alivio! Imaginemos la escena del rescate. Kerem entra en la cabaña y se enfrenta a la persona o personas que retienen a Hande. Se produce una breve pelea, llena de tensión y adrenalina. Kerem utiliza sus habilidades de lucha para neutralizar a los agresores, protegiendo a Hande en todo momento. Finalmente logra reducirlos y liberarla. Hande corre a los brazos de Kerem, agradecida y aliviada. Se abrazan con fuerza, sintiendo el alivio de estar a salvo. Kerem la examina para asegurarse de que está bien, preguntándole si ha sufrido algún daño. Hande le asegura que está bien, gracias a su valentía y su rapidez. La escena termina con una mirada de complicidad entre los dos amigos, un lazo que se ha fortalecido aún más gracias a esta experiencia traumática. Final feliz. Todos contentos. Yupi. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me he divertido muchísimo analizando esta situación límite y especulando sobre el desenlace. En resumen, hemos visto cómo Kerem, con su valentía y su determinación, logra rescatar a Hande de una situación de peligro. Hemos analizado las posibles rutas que podría haber tomado, hemos especulado sobre lo que Hande estaba haciendo para sobrevivir, y hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad y la lealtad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al arriesgar su vida para salvar a Hande? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Además, ¿qué ruta creen que Kerem debió haber tomado? ¿La E80, la de 100 o la arriesgada I-07? Quiero saber sus estrategias. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Cuídense mucho. Ciao. Y recuerden, estén atentos a mis redes sociales para más chismes y noticias de nuestras celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima.